Bendiciones, mi hermano. Este es su programa T-Fight 21, examinándolo todo y reteniendo lo bueno una vez más. Aunque no habían tomado unas vacaciones, pero ya vamos de nuevo y vamos al tema de una vez. Hoy vamos a hablar un poco de los profetas, si los profetas se equivocan o no, si hubo algún profeta que se equivocó o no se equivocó. Y esto viene a raíz de que en las elecciones hubo un hermano llamado profeta que se llama Edgar que dijo que Leonel iba a ganar y Leonel no ganó. Pero no solo eso, también aquí en los Estados Unidos, cuando Biden y Trump, habían algunos que dijeron que Trump iba a ganar, pero después no ganó. Hoy mismo yo vi unos panfletos de unas personas en Santo Domingo que tienen unos talleres de profetas, para que usted sepa qué tipo de profeta usted es. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que hay mucha gente que se denominan profetas. Algunos dan profecías abiertas que se pueden cumplir o no se puede cumplir, uno ni se da cuenta. Pero últimamente algunos han dado una profecía directa, como fue el hermano Edgar, pero no se cumplió. A razón de que no se haya cumplido, alguna gente han tratado de arreglar, de ponerle un pacho a las cosas. Hubo uno que dijo que el Señor le mostró que sí, Leonel ganó, pero que hubo algunas trampas y por eso él no es presidente. Pero si Dios dijo, creemos que Dios tenía que tener en cuenta todas esas cosas. Pero lo más que nos llamó la atención fue que hay algunos que están tratando de decir que Samuel se equivocó. El profeta Samuel se equivocó cuando iba a elegir a quién iba a ser el próximo rey de Israel o quién iba a ser el rey de Israel, porque David no se encontraba ahí y él iba a elegir a uno de los otros hijos. Yo creo que no podemos comparar esas cosas porque el profeta no se equivocó. Yo voy a dejar que Robe abunde más sobre eso. Sí, primeramente le doy las gracias a todos nuestros seguidores que han tenido paciencia. Realmente he recibido muchos mensajes acerca de personas que nos dicen que qué está pasando, por qué no estamos grabando. Diversidad de cosas. Lo importante es que estamos aquí. Segundo lugar, hay dos campos de argumentos en cuanto acerca de los profetas, y yo soy de los que estoy en el lado de que hoy por hoy no hay profetas, no hay profetas. Específicamente profetas de la índole del Antiguo Testamento. Entonces, hoy por hoy sí hay don de profecía, pero el que tiene don de profecía no le llamo profeta. No, yo no le llamo profeta. La palabra de Dios, el profeta es una oficina, es un ministerio permanente, 24/7. En otras palabras, que el pastor cuando está presidiendo como pastor, aún deja de hacerlo, va de vacaciones, sigue siendo pastor y puede hacer el oficio de pastor sin importar el momento, el lugar, la ocasión. Los dones del Espíritu están sujetos, obviamente el ministerio, pero los dones del Espíritu están sujetos a la ocasión que el Espíritu quiera intervenir en un momento dado a través de los dones en una persona particular. Por ejemplo, si el don de sanidad quiere manifestarse porque el Espíritu Santo quiere sanar a alguien a través de una persona, si el don de lengua, de interpretación, de milagro, todo este tipo de cosas son cosas que acontecen no cuando la persona que dice poseer el don quiere manifestarlo, sino cuando el Espíritu Santo quiere manifestar el don en un momento dado para una razón en particular, no meramente al azar, sino porque el Espíritu Santo quiere hacer algo de
de manera específica. Entonces, digo todo eso como arreglando la plataforma para hablar acerca del don de profecía. Sabe que la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos basado en la base de los apóstoles y profetas, yo parafraseando, pero una base se pone una sola vez. En otras palabras, que los apóstoles y los profetas eran oficinas que los profetas profetizaron sobre quién, sobre Cristo Jesús, y los apóstoles fueron enviados por Cristo Jesús, dando donde el centro realmente de estos dos ministerios era Cristo. Una vez Cristo, los apóstoles cumplieron lo que Jesús le había enviado, pues entonces cesó ese ministerio. Igual el del profeta, los profetas fueron hasta Juan, la palabra de Dios dice. Ahora, yendo de forma específica a lo que dice el hermano. Entonces, muchas personas hoy por hoy que tienen el don de profecía o tenían el don de profecía, sienten cierta presión porque se consideran profetas no con meramente el don para ser utilizado cuando el Espíritu Santo quiera, sino que son profetas de la misma estirpe de, vamos a decir, Isaías, Jeremías, Elías, etcétera, etcétera, Abdías. Ellos se consideran de esa misma estirpe, y como son algunos se sienten que ellos pueden declarar cosas y van a pasar. Exactamente. Entonces, como se sienten que son profetas y ellos se autodenominan profetas, de hecho, cuando lo anuncian, el profeta fulano de tal, cuando él va a predicar, la presión es, bueno, yo tengo que dar profecía porque yo soy un profeta. Y es ahí donde muchos que comenzaron bien con el don de profecía, porque el don de profecía existe. Nosotros no somos secesionistas como una rama calvinista pretende expresar, de que ya todos estos dones apostólicos cesaron con la era apostólica. No, los dones fueron dados a la iglesia todavía está presente, por ende los dones siguen manifestándose. Pero cuando una persona entonces tiene esa presión de profetizar y a veces el Espíritu Santo no quiere comunicar nada a la iglesia, el profeta toma de sí mismo el decir algo y de llamarle profecía. Por eso es que hoy por hoy tenemos profetas, entre comillas, que no pegan ni un 50 ni un 60% de su profecía. Es una barbaridad. Entonces, regresando a lo que decía el hermano acerca de esta persona que es conocido como un profeta y dio la profecía y no se cumplió. Y entonces tenemos gente en las redes defendiendo, diciendo esto. Y ahí se da cuenta uno el desconocimiento de la palabra de Dios, el analfabetismo que existe en los creyentes acerca de la palabra de Dios, diciendo que qué profeta es ese que no se equivoca. Pero es que cuando estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de una persona que está hablando de sí mismo. Es Dios que está hablando a través de la persona. Entonces, no se puede equivocar. Por eso nos dice el libro de Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura. Más segura. ¿Por qué? Dice, porque los santos hombres de Dios no hablaron de sí mismos. No hablaron de su propio sentir, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y porque fueron inspirados por el Espíritu Santo es que tenemos la palabra profética más segura. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Nostradamus, que era un supuesto profeta, cuántas profecías o cuántas cosas dijo que no se han cumplido. ¿Por qué? No fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce lo que va a acontecer en el futuro, por ende, no puede decir algo que vaya a fallar. Siendo Dios, él mismo puede hacer que lo que él diga se cumpla. Entonces vienen estas cantidades de personas defendiendo y hablando cosas casi heréticas, que nada, un desconocimiento total de la palabra de Dios.
¿qué profeta es aquel que no se equivoca? Búsqueme un profeta que tiene profetizando 20 años y que no se haya cumplido uno, y yo le voy a decir mentiroso. Gente que no conocen la palabra de Dios, no entienden, y entonces tienen una plataforma ahora en el internet y entonces están hablando cantidad de cosas y todo el mundo escuchando eso, y es por eso es que tienen al cristiano como tonto. Ahora el caso específico de Samuel. Samuel no estaba profetizando. Cuando Dios le dice a Samuel, yo ya he escogido a alguien conforme a mi corazón y vete y úngelo, Samuel va. Ya eso era lo que él estaba haciendo ahí, era porque Dios le había dicho. Ahora él llega en la casa de Isaí. Y cuando él ve el mayor que viene, él dice, ciertamente aquí está el ungido de Dios. Pero eso no era un acto profético, él no estaba profetizando. Pero Dios mío, ¿cómo es posible que pueden estar diciendo que Samuel se equivocó ahí como profeta? Samuel ahí estaba actuando como un hombre meramente que miró a alguien y pensó. De hecho, ¿qué es lo que Dios le dijo? Dios le dijo claramente, el hombre mira el exterior, pero Dios no. Dios mismo está dejando entender ahí que no era él que le estaba diciendo a Samuel que ese era el ungido de Dios. Eso es meramente la equivocación humana. Entonces, no podemos enredar, no podemos unir el acto de profetizar a través del Espíritu Santo o a una acción que un hombre haga y se equivoque. Pero yo no entiendo el analfabetismo bíblico que existe en gente, pastores, pastoras en las redes hablando y diciendo. Los otros días escuché a un joven predicando que le han caído a este muchacho, pero que Samuel, porque todo ahora se están escudando tras Samuel, que Samuel se equivocó. Samuel no estaba profetizando. La palabra de Dios dice que Dios no dejó caer a tierra ni una palabra de Samuel. ¿Por qué? Eso. Entonces, si ellos están diciendo que Samuel profetizó y se equivocó al escoger más, ellos están diciendo que Dios está hablando mentira. Porque la Biblia nos dice que Dios no dejó caer a tierra ni una palabra de Samuel, ni una sola. Entonces, vamos no nos podemos disgregar en cuanto a eso. Samuel no estaba profetizando, meramente vio una persona, pensó que era ese y dijo, aquí está el ungido de Dios. Pero ¿dónde está profetizando? Miren lo que dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, cuando la gente está diciendo que qué profeta no se equivoca, ellos están hablando como que es el profeta, la persona en sí que está hablando profecía y se puede equivocar. No. Cuando una persona está profetizando, es el Espíritu, si es de Dios, es el Espíritu Santo hablando a través de esa persona y no se puede equivocar. Y si se equivoca, entonces está pasando lo que dice Deuteronomio 18:22. Entonces, ¿por qué defender a este joven que hizo una animalada? Es un concepto que hasta los católicos entienden, porque los católicos cuando defienden al Papa, el cual ellos creen que es un profeta o un apóstol de ellos dicen que él es infalible en las cosas de Dios, pero como humano él se puede equivocar. Aunque claro, no creemos en el Papa, pero yo creo que ese es el concepto que también nosotros tenemos que adoptar. Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de parte de Dios, no se equivocaban, eran profecías específicas, eran por alguna razón y había algún resultado. Ahora, como personas, es posible que ellos se podían enfermar, se podían sentir ansiosos y se podían tomar algunas decisiones que como hombre no estuvieron bien hechas. Y por eso que el caso de Samuel,
como hombre, él estaba tratando de elegir esta persona porque él creyó que se veía bien. Como tú explicabas, el mismo Dios le dijo que el hombre mira lo exterior, pero Dios mira lo interior. Como tú hablabas también, hay mucha gente que la presión está sobre ellos también. Por ejemplo, hay algo que se ha puesto de moda, la gente hace noche de sanidad, noche de profecía, noche de liberación. Ahora, si tú eres un llamado profeta y te mandan a una noche de profecía y Dios no te habla, tú ahora vas a querer de ti mismo decir algo porque ya se anunció que era una noche de profecía. Lo mismo con una noche de sanidad. Tú vas a querer buscar a alguien que esté enfermo, que sea de un dolor de cabeza, para que nadie sepa, porque va a aparecer uno con dolor de cabeza. Lo que ha sucedido con Benny Hinn, que tuvo que pedir perdón los otros días. Exactamente. La presión está ahí, pero yo creo que no hemos ido demasiado lejos. Y hoy, cuando yo vi esos cartelones de esa persona en Santo Domingo anunciando de que talleres de profeta, para que tú sepas qué tipo de profeta tú eres. ¿Cuántos tipos de profeta hay? Yo, para mí, que hay un solo tipo de profeta. Entonces, la gente, nosotros los cristianos también tenemos un poco de culpa en eso, porque nos olvidamos rápido. Hoy yo veía a alguien decir, que él es un profeta que ha profetizado muchas cosas. Entonces, el supuesto profeta, que no voy a dar nombre, había profetizado que venía castigo sobre una ciudad. Entonces, el que estaba ahí puso un asesinato que se cometió en esa ciudad y ¿qué era lo otro? Un accidente donde alguien murió. Ahora, ¿en qué ciudad que no pasan asesinatos y accidentes? Entonces la gente, muchas veces hay cosas también que profetizan y no pasan y la gente se quedan callados. Todo el mundo se olvida. Ahora, si profetizó algo, por ejemplo, en la presidencia, hubieron algunos que profetizaron que Leonel, otros que Abinader. Alguien tenía que ganar. Alguien tenía que ganar. Entonces, todo lo que profetizaron Abinader, entonces son profetas, pero la gente se olvida de todas las otras cosas. Profecía barata. Profecía barata. Porque la gente, Bruno, no es tan contento con la palabra escrita. Jesús, que podía profetizar y podía decir todo el futuro, él decía, escrito está, una y otra vez. Hoy por hoy, mira, y bíblicamente hablando, si nosotros vamos de Génesis a Apocalipsis, mal contado, encontramos 80 profetas. Obviamente no hay 80 profetas. Hay una escuela de profetas que obviamente a la que Elías, con relación a Elías se menciona de una escuela de profetas, pero profetas bíblicamente hablando no llegamos ni siquiera a 50, ni siquiera a 50. Y eso era en un tiempo donde el canon de las escrituras todavía no se había cerrado porque no se habían acopilado toda la escritura bíblica. Estamos hablando en un tiempo donde la palabra de Dios no era todavía completa, porque en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, esa gente profetizando, todavía el Nuevo Testamento no existía. Dios. Exacto, porque si estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y todavía hay profetas y apóstoles por las cuales nosotros podemos estar fundados sobre ellos, nosotros vamos a tener que oír las profecías y los apóstoles de ahora. Oye, si Pablo dice a Timoteo, porque toda escritura es inspirada de Dios y buena para redarguir, corregir, enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Pero si hay nueva revelación siendo dada, pues entonces Pablo está errado, porque todavía hay nueva palabra, nueva revelación siendo dada para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿cómo que Pablo, unos 2000 años atrás, habla que ya la palabra es buena para redarguir, corregir y enseñar para que el hombre de Dios sea perfecto, si hay nueva escritura dando? Entonces, el punto que estaba tratando de hacer es que cuando muchos de estos libros todavía no estaban escritos, ¿dónde iba el pueblo de Israel a leer? Ellos tenían el Tanaj, tenían la ley, leían, pero no tenían los profetas ni nada de eso. El profeta era necesario para hablar al rey y al pueblo de parte de Dios, porque no había algo escrito. Pero ahora tenemos el canon completo, tenemos 66 libros, tenemos la palabra de Dios, que Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Sin embargo, hoy
En República Dominicana nada más yo me atrevo a decir que hay 6,000 profetas. Vamos a hablar de México, Costa Rica, Brasil. O sea, que hoy cuando ya la palabra de Dios está completa, que solamente tenemos que ir a la escritura a ver qué Dios nos dice. Ahora hay más profetas que nunca. Y entonces, el peligro de esto, Bruno, y ahora te doy la parte, es que el profeta, porque, por ejemplo, el maestro enseña, pero está enseñando de lo que está escrito, de lo que ya está escrito. Las personas que están sentadas tienen que ser como los bereanos, Hechos capítulo 17, verso 12. Y los bereanos eran más nobles que lo de Tesalónica, en que recibían la palabra con avidez, pero luego iban a la escritura a ver si eso era así. El maestro cuando está enseñando la palabra escrita. Entonces, el que está recibiendo solamente tiene que ir a la palabra escrita a ver si está errado. El peligro con los profetas es que vienen con palabra directa de Dios. ¿Y cómo tú vas a retar lo que dice Dios? Y toda profecía tiene que ser filtrada a través de la palabra escrita. Tú no puedes dar una palabra y entonces yo ir a la escritura y decir, espérate, pero eso es opuesto. Sí, entonces ese es el peligro, porque hay gente ahora que se olvidan de la palabra de Dios y van a servicio nada más escuchar al profeta y queriendo que el profeta le hable, y de acuerdo a lo que el profeta diga, así ellos actúan. Y que han traído problemas a veces por eso. Pero oye, Robert, hay otro incidente en la Biblia que yo no sé por qué ellos no tocaron eso, porque yo creo que ese hace más sentido que Samuel. Por ejemplo, a Jonás lo mandaron a predicar a Nínive y dije que en 40 días se iba a destruir la ciudad. Sin embargo, no se destruyó la ciudad. Ahora, nosotros entendemos, y yo estaba leyendo ahora mismo en Jonás capítulo 3, dice versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No veo aquí exactamente cuál era el mensaje, pero después vemos que Jonás llega con un mensaje. Ahora, Jonás primeramente no quería ir allá. Yo he oído a algunas personas estudiosas que dicen que él era un poco racista, porque vemos que aún después que dio el mensaje y que Nínive se arrepintió, él como que se estaba un poco incómodo. Hey, tú me hiciste ir allá a predicar y ahora no le da el castigo. Y el mismo Dios le dice, le pone una ramera que le daba sombra, después la mata y le pone el ejemplo. Oh, tú te sientes mal por eso que tú no hiciste, tú no quieres que yo me sienta mal por las personas o por los hijos que son míos, son criaturas mías. Entonces le puso ese ejemplo. Entonces, Jonás, yo creo que tal vez aún podemos ver en el mensaje porque dicen 40 días Nínive será destruida. Le está dando un chance de que se arrepienta, que hagan algo, porque de otra forma solamente hubiera desaparecido la ciudad. Pero por la actitud de Jonás, yo no sé si Jonás tal vez ocultó la parte del arrepentimiento a Nínive, solamente le estaba diciendo en 40 días serás destruida. Pero aún así podemos ver en ese mensaje que Dios le está dando una oportunidad a Nínive a que se arrepienta. Porque yo estaba pensando, ellos cogieron a Samuel como excusa, pero aquí tal vez podían tener una excusa mejor, porque ahí fue Dios que lo mandó a Nínive. Sí, pero dos cosas acerca de lo que tú has dicho. Jonás no tenía ningún problema racial. Realmente lo que sucede es que los ninivitas eran enemigos acérrimos de Israel y de hecho le habían hecho muchos estragos. Por ende, Jonás, humano al fin, Jonás tenía muchos problemas, lo cual no podemos nosotros mencionar aquí por el tiempo, pero Jonás pretendía irse de la presencia de Dios, porque en Israel, en Jerusalén, era que se sacrificaba a Dios. La mentalidad de Jonás es, si yo me voy a un lugar donde no se le sacrifica a Dios, su presencia no está. Entonces, dice que quería huir de la presencia de Dios. Esa es la ignorancia que tenía este profeta. Lo segundo, ese era el problema. El problema de él no era tanto racial, era que Nínive, debemos de recordarnos que Nínive, de quién Nínive era la capital. Y eran enemigos acérrimos de israelitas. Y por eso él quería que murieran, que toditos fuesen destruidos. Lo segundo es que en toda profecía de juicio tiene de parte
holística, podría yo decir, toda profecía de juicio tiene su escapatoria cuando hay arrepentimiento. Entonces, Jonás no necesitaba de vociferarlo porque es algo que siempre ha sido así. Cuando Dios manda un juicio o manda profecía de juicio, siempre esa profecía de juicio es basada en que si no se arrepiente, si se arrepiente, pues entonces el juicio no es desatado sobre esa ciudad. El que quiera decir ahí que Jonás se equivocó, realmente no tiene tanto asidero, porque la verdad es que todo juicio, toda palabra de juicio, que toda profecía de juicio, aún sobre la tierra, aún sobre si se arrepiente, el juicio no es desatado sobre personas. Nosotros podemos ver acá, Dios le mandó a decir a Acab que lo iba a destruir y que su posteridad, una cantidad de cosas. Y dice la Biblia que Acab llegó y se humilló y durmió en silicio. Y Dios le dijo al profeta, mira cómo se ha humillado, por cuanto se humilló no vendrá el juicio en sus días. En otras palabras, que juicio, ahí no hay equivocación. Ahí no hay equivocación. Y vemos que lo que estoy diciendo es la realidad, porque la gente de Nínive, junto con su rey, entendió este principio y se arrepintieron. Y la palabra de Dios nos dice que entonces Dios lo perdonó. Amén. Entonces, yo creo que esos son los dos casos. El de Samuel, yo ni sé cómo ellos lo trajeron. Yo creo que el de Nínive podría tener más validez si usted quiere distorsionar algo de la escritura. Sí, sí, lo que pasa es que están buscando de alguna forma u otra de cómo escapar, cómo ocultar, cómo declarar la verdad, porque el que dice que Samuel estaba profetizando cuando dijo aquí al ungido del Señor, primeramente desconoce la palabra de Dios. Desconoce la palabra de Dios por todos los ángulos. Primero, porque él no está profetizando. Segundo, si está profetizando, no es que se equivocó. Si él está profetizando, no es que se equivocó, es que habló entonces no de parte de Dios. O sea, que no hay forma. Si él profetizó, no se cumplió, entonces no podemos llamar a eso equivocación. Porque es que no es de parte de Dios. El profeta cuando profetiza es de parte de Dios, siempre fue de parte de Dios. Hoy por hoy tenemos el don de profecía. Si alguien profetiza bajo el don de profecía, jamás se va a equivocar. Pero si habla de sí mismo por la presión de que él es un profeta y tiene que profetizar, pues entonces va a estar cometiendo burradas a cada rato, como lo cometió ese joven que dijo que Leonel iba a ser presidente. Entonces nosotros retamos a cualquiera que nos pueda mostrar por la palabra que alguien, profeta en la Biblia, se equivocó. Alguien que habló de parte de Dios y lo que dijo de parte de Dios no se cumplió. Porque en estos tiempos, si un profeta habla y no se cumple, o estaba hablando de sí mismo, de su propia carne, o estaba hablando de parte del enemigo, podía ser. Pues, acuérdate que el mismo Samuel, cuando era joven, oyó la voz del Señor y no la reconocía, ¿verdad? Entonces, hay gente que pueden oír la voz de Satanás o la voz del enemigo y creer que es la voz de Dios. Exactamente. Porque no saben la voz de Dios. Entonces, y podemos hacer otra entrega acerca de eso, de cómo exactamente eso acontece. De hecho, Dios lo permite para que ellos crean que están hablando de parte de Dios y realmente no es Dios que le habló. Podemos hacer una entrega acerca de eso, porque la Biblia no habla. Hay un verso bien, pero bien extraño en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, donde dice: cuando el profeta profetizare y no se cumpliese, yo Jehová engañé a tal profeta. Entonces podemos analizar eso. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo una persona puede decir que el profeta, primeramente esa gente piensa como que cuando un profeta habla, está hablando de sí mismo y Dios es que hace que lo que él habló se cumpla? Yo no entiendo, yo no entiendo. Ya todo el mundo puede ser profeta ahora porque cualquiera se puede equivocar. Pero yo no entiendo.
Imagina. Oye, una mujer está embarazada, profetizo que es un varón. Yo tengo 50% chance de que se cumpla la profecía. Vino un varón, Robert, pues tú eres un profeta. ¿Qué es profeta ni profeta? ¿Quién no puede decir eso? En el caso de Leonel, ¿era o Leonel o era el otro? Y ahora viene y falla. Oye, tenía 50% chance y falla como quiera. Y ahora viene y que lo están excusando. Él mismo no debía excusarse. Él mismo no debía excusarse. Al menos que esté oyendo. Tú sabes que hay yo el otro día decía que hay gente, muchas de esas gente que tienen problemas mentales y están oyendo voces en su mente que son en realidad las voces de ellos. Y últimamente he visto en Santo Domingo que hay muchos supuestos montes de oración. Sabemos que Jesús se apartó al monte a orar. Yo no sé si eso nosotros tenemos que hacerlo todavía por la situación de Jesús, tal vez lo hacía, y no creo que haya nada malo en eso. Ahora, del Nuevo Testamento, la palabra dice, apártate en tu habitación, solo, ora, eso es suficiente. Pero se ha dado el fenómeno en República Dominicana que hay supuestamente muchos montes de oración. Yo estaba viendo uno por las redes donde había muchas casas en los montes que parecían casas como de homeless, como de gente que no tienen, sí, que se veía un poco raro. Entonces, esas profecías están viniendo de esos montes, porque ese muchacho dice que estaba a las 3 de la mañana en el monte cuando Dios le habló. Hace unos días había otro que dice que Dios en el monte también le entregó una lengua fina, porque ahora él habla en lengua, una lengua que nadie sabe lo que está hablando. Entonces lo que vemos es que la gente en busca de lo sobrenatural, y lo sobrenatural para ellos es danzar en el espíritu, hablar en lengua y no sé qué otras cosas más. Porque cuando bajan del monte y se paran al lado del que ellos llaman frío, es lo mismo, porque tú nunca has visto uno que ha parado un paralítico, tú nunca has visto uno que ha parado un muerto, tú nunca has visto uno. No, porque eso tiene que tener evidencia. Y eso es sobrenatural, pero para ellos lo sobrenatural es que Dios me habló, cosa que tú no puedes probar, que tú lo puedes falsear, que yo hablo mucho en lengua, cosa que no se sabe si es lengua o lo están practicando, y el danzar al Espíritu Santo, que tú no sabes si están danzando en la carne o en el Espíritu Santo o por emoción. Entonces nosotros no hemos, la gente se ha puesto muchas cosas y son parte ahora de nuestra cultura en la iglesia que no son bíblicas, que tú nunca lo viste en la Biblia y que la Biblia no lo apoya. Entonces hay una degradación terrible en el pentecostalismo. Son muy dados a todo tipo de cosas sobrenaturales. Había un pastor que me decía, me dice, wow, a mí me encanta. Ese era el tema de él. Él me decía, el domingo teníamos un predicador en la iglesia y le dijo a una hermana exactamente lo que le estaba pasando y yo me glorifico cuando yo el Espíritu Santo. Yo decía entre mí, ese hombre es fácil de engañar. Es fácil de engañar porque así mismo como hay don de ciencia, hay don de adivinación que viene del diablo. Todo don de Dios tiene su contraparte en el diablo y mucha gente puede ser engañado fácilmente. Pero lo que tú decías es la realidad. O sea, ese tipo de cosas es que vemos, no vemos realmente. Por ejemplo, cuando en el libro de Lucas vemos que había un hombre que era paralítico y las demás personas lo entran por el techo. Y cuando Jesús ve la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuraban diciendo, solamente Dios puede perdonar el pecado. Entonces, Jesús dice, ¿cuál usted cree que es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Obviamente lo más fácil es decir tus pecados te son perdonados, porque no hay una evidencia. No tiene que probarlo. O sea, no hay una evidencia tangible física que tú dices, mira, sus pecados le fueron perdonados de verdad. No hay una evidencia. Sabemos que sí fue perdonado porque Jesús dijo eso. Pero Jesús se va a lo difícil. Él dice, bueno, toma tu lecho y anda. Eso fue visible, eso fue una evidencia. Ahí ellos tuvieron que decir, wow. Pero entonces él fue perdonado porque mira lo difícil lo eso. Hoy por hoy nosotros no estamos mirando lo difícil. ¿Dónde vemos una persona sin pie o sin brazo y que le crezca? ¿Dónde vemos un muerto?
que se ha resucitado, un paralítico que camine. No lo estamos viendo de este grupo de personas que siempre están hablando lenguas extrañas que nadie entiende y una repetición, una misma repetición una y otra vez. Y el problema es que ellos no oyen a nosotros hablando y nos dicen, ustedes son unos fríos. Ustedes no tienen el espíritu, usted no entiende las cosas del espíritu. Y si ellos hacen algo que no lo vemos bíblicamente bien, lo que te dicen que el espíritu hace como él quiere. Esas son las cosas de ellos. Y si ellos te salen con algo, por ejemplo, los rabacucus que tienen una balsa de pecado, y si ellos te dicen un pecado, pero tú dices, enséñamelo por la Biblia, lo que te dicen, el fumar no es de la Biblia, es pecado. Sí, porque y todo eso, la cosa es que ellos se escudan bajo cosas que no es Biblia. Sí. En otra, por ejemplo, eso no es pecado, pero la Biblia dice que todo lo que tiene apariencia de pecado es pecado. Pero tú le apuntas a ellos cosas que están mal, pero, o sea, ellos llaman gente perro, ofenden, hacen de todas las cosas, vida y por haber, pero todo eso está bien. Y ellos buscan versos oscuros, donde Jesús, por ejemplo, Jesús mencionó, Jesús fue el único, bajo una razón específica, en la cual, si tenemos algún tiempo, podemos hablar el por qué. Él le llamó perro a la mujer sirofenicia por una razón específica, pero ahora ellos toman ese verso, que son versos oscuros realmente en teología, y ellos lo utilizan para ellos desarrollar una doctrina. Pero otra vez están cogiendo la cosa fácil, porque si ellos hicieran todo lo que Jesús hace, que llamen entonces a todo el mundo perro. Sí, pero claro. ¿Por qué no hacen la otra cosa? ¿Por qué no levantan el paralítico? Claro. Perro es fácil decirle a una gente. Volviendo a lo de la profecía, hay demasiado profeta hoy día. Demasiado profeta. Desde que alguien dice algo. Mira, los otros días, unos años atrás, 2 años atrás, alguien que profetizó de que iba a nevar sobre República Dominicana entera. Cayó 3 cositas en Constanza que suele suceder y él apuntó ahí, mira lo que está aconteciendo. O sea, hay gente que le vienen las cosas a la mente y ellos lo dicen sin problema. Ellos no tienen, ellos no se, en ningún momento se retractan o tienen miedo de usar el hecho de que ellos dicen Dios está hablando. O sea, el peligro que eso es. Yo decir que Dios está hablando cuando Dios no está hablando. Y Dios, en el libro de los Jeremías, la Biblia no habla acerca de eso. Estos cantidades de profetas hablando de por sí mismos, diciendo paz, paz, y no hay paz, hablando de sí mismos. En una ocasión había 2 reyes, y con eso yo termino acerca de este punto. Pero había 2 reyes, Josafat y Acab, y querían ir a la guerra. Y Josafat le dijo, ¿hay alguien aquí que consultemos a Dios? Sí, y manda a buscar su juntilla de profeta, porque eso es lo que hay hoy, juntilla de profeta. Siempre, oigan esto, mis queridos hermanos, siempre lo del enemigo son más que los verdaderos. Siempre es así. Era Elías contra 400 y pico de Baal. Siempre la mayoría está en el... Era Moisés y Aarón contra todos los magos de Faraón. Siempre ha sido así. Solamente ustedes pensar en eso se dan cuenta que todos esos profetas no pueden ser de parte de Dios. Entonces, Josafat dice, viene ese equipo de profetas diciendo, sí, vayan a la guerra que Dios se lo va a entregar en sus manos. Pero Josafat tiene el oído fino y es lo que escucha palabras de Dios. Dice, no hay alguien que puede. Entonces, Acab le dice, sí hay uno ahí, pero no me gusta. Pues siempre me está profetizando para mal. Esa es otra cosa que va en contra de los profetas de hoy. Los profetas de hoy siempre profetizan prosperidad, bienestar, ministerio a una gente que están en pecado. Entonces viene Micaías y le dicen a Micaías, desde que lo van sacando de la prisión, le dicen a Micaías, mira, los demás profetas están profetizando para bien, profetiza tú igual. Y él dice, no, yo voy a profetizar como Dios me diga. Cuando él llega, Acab le dijo, vamos a subir. Micaías le dice, sí, sube, que tú serás prosperado. Pero Acab sabía que la ironía, el cinismo en la voz de Micaías.
te he dicho que cuando tú me prediques me hable de la verdad. Micaía le dijo, mira, oye, yo vi a Israel como rebaño sin pastor. Y una vez acá se voltea y le dice, José, yo te dije, este nada más me profetiza para mal. Entonces, el profeta falso que le había dicho, oyen esto, le había dicho ya a acá que subiera, le dio una pecosa a Micaía. Le dice, ¿cuándo se fue el Espíritu Santo de mí, el Espíritu de mí, para hablar de ti? Sí, ese hombre realmente pensaba que Dios estaba hablando a través de él. Oigan esto, él no estaba tratando de engañar a Acab ni Josafat. Él creía verdaderamente que Dios le estaba diciendo que fuera a predicar, que Dios le estaba diciendo que vayan a la guerra. Y Micaía estaba tan seguro que Micaía le dice, tú lo sabrás cuando tú andes de aposento a aposento escondiéndote por lo que va a pasar. Y acá lo mandó a encerrar a que le den pan y agua de angustia. En otra palabra, que le den el pan seco y poquito. Y dice, hasta que yo regrese en paz. Pero Micaía sabía que estaba hablando de parte de Dios, porque Micaía le dijo, mira, si tú regresas en paz, yo no estoy hablando de parte de Dios. Y ese es el profeta de Dios. Ese es alguien que está hablando de parte de Dios y nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Las cosas pasan tal y como lo dice, porque el hombre, el profeta de Dios, meramente está moviendo la lengua y la boca, pero es Dios hablando a través de eso. No puede equivocarse. Por eso que yo no entiendo esta cantidad de gente diciendo que el profeta que no se ha equivocado. Tú lo que estás diciendo es que Dios se equivoca. Cuando esa pastora, una pastora que anda ahí siempre ahora hablando en las redes, aquí para allá, dándose la que sabe y no sabe nada. Cuando ella dice que qué profeta es que no se ha equivocado, ella está diciendo que Dios se equivoca. Porque el profeta es de parte de Dios que habla. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Yo vine hoy, era introducirme de nuevo y hablar unos 20 minutos, pero Robert vino liniero y curvero. Y tenemos más de 40 minutos, pero todo ha sido para bien, todo ha sido una bendición. Mi hermano, yo creo que nosotros especialmente los que nos llamamos y asistimos a iglesias pentecostales, tenemos que revisarnos nuevamente, porque estamos haciendo muchas cosas. Desde hay gente que están predicando en la calle y no están dando el evangelio en la calle. Lo que están haciendo un show en la calle, brincando y lo que están haciendo muchas veces es ridículo, porque no están dando el evangelio de que Cristo vino y resucitó, sino que están muchas veces tirándose los trapitos del sol en la calle. A veces veo hermanos que van a entrevistas y en la entrevista lo que están hablando cosas morbosas y lo que están poniéndose a hablar en lengua en la entrevista. ¿Me entiende? Hay hermanos que vienen supuestamente ahora del mundo de la hechicería y eso, y están trayendo todo su lenguaje de la hechicería dentro de la iglesia, enseñándole a los hermanos cómo hay que tratar con demonios y esas cosas. Hay muchas cosas que están pasando dentro de la iglesia pentecostal que nosotros tenemos que que detenernos y mirar a ver si en realidad eso es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Decía un no creyente en un programa de radio en la República Dominicana, pueden hablar lo que quieran de los católicos, pero los católicos hacen seminarios extensos antes de ser nombrados padres o curas de una iglesia. Esta gente, esos pastores se arrepienten, duran 2 años. En año y medio, 2 años, ellos están siendo pastores. Siendo pastores y no han sido instruidos en nada, no han sido probados en nada y son pastores hablando cantidad de sandeces en las redes. Y entonces por eso la iglesia, el pentecostalismo es tenido como nada. Pues esa gente no tiene ningún tipo de preparación. Ni tienen preparación, lastimosamente que decirle, espiritual, no tienen ningún tipo de preparación teológico. No tienen nada de preparación. Y tú lo ves siendo pastores y maestros. Es increíble. Amén. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Si usted es un nuevo creyente, si usted no ha aceptado a Cristo, acéptelo. Que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, amén, para llegar a la vida eterna. Y si usted es un nuevo creyente y acepta a Jesucristo, trate de buscar una iglesia balanceada, donde haga servicio de adoración, donde se ore y donde se dé estudio de la palabra de Dios, que todas las cosas estén basadas en la Biblia.
Mi hermano, Dios le bendiga y será hasta la próxima. Ese fue su hermano Bruno y su hermano Robert Paul. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.